La mayoría de las personas que no llegan a los 80 no mueren de una enfermedad que apareció de repente. Mueren de algo que empezó silenciosamente años antes y que nadie interrumpió a tiempo, no porque fuera imposible de interrumpir, sino porque nadie sabía que estaba ocurriendo, o sabiéndolo, nadie tomó las decisiones que habrían cambiado el resultado. Eso es lo que la epidemiología del envejecimiento ha documentado con claridad en los últimos 20 años. La diferencia entre quienes alcanzan los 80 con autonomía y quienes no llegan no está principalmente en la genética ni en la suerte. Está en 7 factores modificables que actúan de manera acumulativa, gradual y casi invisible después de los 60. No son factores exóticos ni difíciles de entender, son razones concretas, basadas en evidencia y con implicaciones prácticas reales para cualquier persona que hoy tenga 60, 65 o 70 años. Hoy vamos a revisarlas una por una, en orden creciente de impacto. Y voy a pedirte que te quedes hasta el final, porque la razón número 1 es la que más personas de 60 años tienen sin saberlo y la que más silenciosamente acorta el tiempo que queda por vivir. Pero antes, quiero preguntarte algo. Piensa en alguien que conociste, un familiar, un amigo, un vecino, que a los 65 o 70 parecía completamente sano, activo, independiente, y que sin embargo a los 75 había perdido gran parte de esa vitalidad, o ya no estaba. Quizás te preguntaste por qué. Quizás atribuiste todo a la edad, o a la genética, o simplemente a que esas cosas pasan. Y puede ser que en parte tengas razón. Pero lo que la medicina preventiva ha aprendido en los últimos años es que muchas de esas pérdidas no eran inevitables. Que había factores presentes mucho antes que, de haberse reconocido y atendido, habrían llevado a un resultado diferente. O quizás te reconoces en alguna de estas situaciones. ¿Duermes cada vez peor y lo has normalizado como parte de la edad? ¿Te cansas más rápido que hace 5 años y asumes que es simplemente cómo funciona el cuerpo ahora? ¿Estás tomando más medicamentos que antes y nadie ha revisado si todos siguen siendo necesarios? ¿Pasas muchas horas del día sentado, no por falta de ganas, sino porque el entorno lo facilita? ¿Comes de manera parecida a como lo has hecho toda la vida, sin considerar que después de los 60, el metabolismo procesa algunos nutrientes de manera diferente? Si alguna de estas situaciones te resulta familiar, este video está diseñado exactamente para ti. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Y entender qué factores realmente pesan en la longevidad es el primer paso para tomar decisiones que sí importan. Durante mucho tiempo, la longevidad se vio como algo que dependía principalmente de los genes. Si tu padre y tu abuelo vivieron muchos años, probablemente tú también. Si no, había poco que hacer. Esa narrativa fue dominante durante décadas y explica por qué tanta gente de la generación de nuestros padres vivía con una especie de fatalismo tranquilo respecto al envejecimiento. Lo que tiene que pasar, pasará. Lo que la ciencia del envejecimiento ha documentado en los últimos 20 años cambia esa idea de manera profunda. Estudios en poblaciones de muy larga vida en distintas partes del mundo, desde Japón hasta Cerdeña, desde la península de Nicoya en Costa Rica hasta Icaria en Grecia, muestran de manera consistente que la genética explica aproximadamente entre el 20 y el 30% de la diferencia en longevidad. El resto, entre un 70 y un 80%, depende de factores del estilo de vida, del entorno y de las decisiones cotidianas. Dicho de otra manera, la mayoría de las razones por las que muchos no alcanzan los 80 son razones modificables. No garantías de resultado, pero sí palancas reales con evidencia sólida. Y hay algo importante que hacer notar. Estas razones no actúan de manera aislada. Se potencian mutuamente. Una persona que duerme mal tiene mayor tendencia a comer en exceso, eso eleva el azúcar en sangre, inflama los vasos y carga el corazón. Son cadenas, no eventos separados. Por eso revisarlas juntas tiene más sentido que tratarlas como problemas individuales desconectados. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Tu médico es quien puede evaluar tu situación específica. Pero llegar a esa consulta con esta información puede hacer una diferencia real. Déjame contarte sobre Doña Carmen, de 67 años, en Ciudad de México. Había sido activa toda su vida. Caminaba, iba al mercado, cuidaba la casa.
Pero cuando sus hijos le instalaron una televisión más grande en el cuarto y empezaron a traerle el súper a domicilio para facilitarle la vida, algo cambió sin que nadie lo notara. El movimiento que antes ocurría naturalmente integrado en su día dejó de ocurrir. No porque ella hubiera decidido ser sedentaria, sino porque el entorno había eliminado las razones para moverse. Lo que la investigación sobre zonas azules, esos lugares del mundo con mayor concentración de centenarios, muestra de manera consistente es que ninguna de esas poblaciones tiene una cultura de ejercicio intenso. Lo que tienen es movimiento natural integrado en el día. Caminar para ir a algún lugar. Trabajar en el jardín. Subir escaleras. Esa actividad de baja intensidad, pero alta frecuencia, tiene efectos documentados sobre la circulación cerebral, el metabolismo de la glucosa, la preservación muscular y la regulación inflamatoria. Y cuando desaparece, esos efectos también desaparecen, gradualmente, sin avisar. El ajuste no es empezar un programa de ejercicio intenso, es recuperar el movimiento natural del día. Doña Carmen empezó por pedir que le dejaran ir al mercado sola una vez por semana. Ese fue el primer paso. El siguiente factor es uno que muy pocas personas relacionan directamente con la longevidad, y sin embargo, aparece en casi todos los estudios sobre envejecimiento acelerado. El sueño en personas mayores de 60 años cambia de manera natural, pero hay una diferencia importante entre los cambios normales del sueño y el déficit de sueño crónico que muchas personas normalizan como parte de la edad, cuando en realidad tiene causas tratables. Especialistas en medicina del sueño señalan que la privación crónica de sueño en personas mayores de 60 años está asociada de manera consistente con mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo acelerado y mayor mortalidad cardiovascular. El mecanismo es biológicamente claro. Durante el sueño profundo, el cerebro realiza un proceso de limpieza activa de proteínas de desecho, entre ellas las asociadas con el deterioro cognitivo. El corazón reduce su frecuencia y descansa. El sistema inmune consolida su respuesta. Cuando ese sueño profundo no ocurre con suficiente consistencia, esos procesos se acumulan sin completarse. Y aquí viene el detalle que pocas personas conocen. Muchos adultos mayores tienen apnea del sueño sin diagnosticar, un patrón de interrupciones de la respiración durante la noche que fragmenta el sueño profundo y eleva la presión arterial, mientras la persona cree que simplemente está durmiendo mal por la edad. El diagnóstico y tratamiento de la apnea en personas mayores tiene uno de los mejores perfiles de costo-beneficio de toda la medicina preventiva en esta etapa de la vida. Y una conversación con el médico de familia sobre la calidad del sueño, no solo las horas, puede abrir esa puerta. Ahora llegamos a algo que la mayoría de personas de 60 años está haciendo sin saberlo, y que tiene un impacto directo en cuánto tiempo viven y cómo. Don Eduardo, de 71 años, en Buenos Aires, había sido un hombre muy sociable. Pero cuando se jubiló y su esposa falleció 2 años después, algo se fue cerrando. No de golpe, poco a poco. Las invitaciones se volvieron menos frecuentes y él empezó a declinarlas con más facilidad. No salía tanto porque había que hacer esfuerzo, y el esfuerzo le parecía cada vez menos justificado. Lo que don Eduardo no sabía es que ese retiro gradual tiene efectos biológicos documentados que van mucho más allá del estado de ánimo. La interacción social activa estimula simultáneamente regiones del cerebro que pocas otras actividades alcanzan. Requiere atención, memoria activa, modulación emocional y lenguaje en tiempo real. Estudios en neurociencia social muestran que personas mayores con relaciones sociales consistentes tienen mayor densidad de conexiones neuronales y menor velocidad de deterioro cognitivo que personas con aislamiento social progresivo. Pero hay algo más que casi nadie menciona. El aislamiento social en personas mayores tiene efectos sobre el sistema cardiovascular comparables, según algunos estudios, a fumar 15 cigarrillos por día. No en intensidad subjetiva, sino en marcadores biológicos de inflamación crónica y riesgo cardiovascular. La soledad no es solo tristeza. Es un factor de riesgo con mecanismo biológico propio. Don Eduardo encontró un grupo de ajedrez en su barrio que se reunía los martes. 4 personas. Nada exigente, pero consistente. En 6 meses, su médico notó mejoras en algunos de sus indicadores que atribuyó, al menos en parte, a ese cambio. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente factor es donde más personas cometen un error sin darse cuenta.
La hipertensión arterial tiene un apodo que la medicina le ha puesto con razón: el asesino silencioso. Y merece ese apodo porque en la mayoría de los casos no duele, no avisa, no genera síntomas evidentes hasta que ya ha producido un daño. Lo que hace en silencio es trabajar contra las paredes de los vasos sanguíneos, contra el corazón, los riñones y los vasos cerebrales, día tras día, año tras año. Especialistas en cardiología preventiva estiman que entre el 30 y el 40% de los adultos mayores de 60 años en América Latina tienen hipertensión no diagnosticada o diagnosticada pero no controlada adecuadamente. No porque no existan tratamientos, sino porque el seguimiento es irregular, porque los medicamentos se ajustan una vez y se olvidan, porque la persona se siente bien y asume que todo está en orden. Y aquí viene algo que cambia completamente la forma de verlo. La hipertensión no controlada después de los 60 no solo eleva el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. También acelera el deterioro cognitivo, daña la función renal de manera progresiva y reduce la elasticidad arterial que mantiene la circulación cerebral activa. Muchas personas que a los 75 presentan dificultades cognitivas que se atribuyen simplemente a la edad tienen en su historial años de presión arterial elevada sin control adecuado. La conexión existe. Y la prevención es posible. Hay algo que muchas personas no saben sobre el siguiente factor y que tiene que ver con algo que hacemos varias veces al día. Doña Beatriz, de 68 años, en Lima, comía de manera que ella consideraba equilibrada y saludable. Arroz, verduras, algo de fruta, poca carne porque le parecía pesada y cara. Tenía una dieta en general ligera porque había escuchado toda la vida que comer menos era mejor para la salud después de los 60. Lo que nadie le había explicado es que el cuerpo después de los 65 necesita más proteína por kilo de peso corporal que a los 40, no menos. La razón es biológica y directa. A partir de los 60 comienza un proceso llamado sarcopenia, que es la pérdida gradual de masa muscular relacionada con la edad. Este proceso es normal, pero su velocidad depende en parte de cuánta proteína consume la persona. Con ingesta insuficiente, la pérdida muscular se acelera. Y la pérdida muscular no es solo una cuestión estética, es la pérdida de la capacidad de caminar con seguridad, de mantener el equilibrio, de levantarse de una silla sin apoyo. Es la pérdida de independencia en los gestos cotidianos que definen la autonomía. Especialistas en nutrición geriátrica señalan que muchos adultos mayores en América Latina consumen entre la mitad y 2/3 de la proteína que realmente necesitan, no por falta de acceso, sino por hábitos alimentarios que no se han actualizado a las necesidades de esta etapa. El ajuste no requiere suplementos costosos, requiere incluir en cada comida principal una fuente proteica adecuada, legumbres, huevo, pescado, pollo, en cantidades proporcionales al peso y la actividad. Una conversación con tu médico o un nutricionista sobre tus necesidades proteicas después de los 65 puede ser una de las más útiles que tengas este año. El número 2 es el factor que menos personas asocian con la longevidad. Y cuando escuchan la explicación, muchas dicen que ojalá alguien se lo hubiera dicho antes. Existe un término en medicina geriátrica que muy pocos pacientes conocen, pero que los geriatras mencionan con frecuencia creciente: polifarmacia. Se refiere a la situación en que una persona toma 5 o más medicamentos de manera simultánea, una situación que es extremadamente común en personas mayores de 65 años y que cuando no se revisa periódicamente puede convertirse en un factor de riesgo por sí misma. El problema no es que los medicamentos sean malos. El problema es que los medicamentos se prescribieron en momentos distintos de la vida, con distintos médicos, para distintos problemas, y nadie los ha revisado en conjunto para evaluar si todos siguen siendo necesarios, si las dosis son adecuadas para la edad actual, o si alguno de ellos está interactuando con otro, de manera que genera efectos secundarios que la persona ha normalizado como síntomas de la edad. Y esto cambia completamente la forma de verlo. Algunos de los síntomas más frecuentes en personas mayores de 70 años, mareos, confusión leve, fatiga, caídas, insomnio, problemas digestivos, son efectos secundarios de medicamentos o de interacciones entre ellos. No son la edad, son el medicamento. Y cuando un médico geriatría lo revisa en conjunto, con frecuencia puede reducir, ajustar o eliminar algunos, con mejoras significativas en la calidad de vida y en la seguridad cotidiana. Lo que casi nadie imagina es que las caídas en personas mayores, una de las principales causas de hospitalización y de pérdida de independencia en este grupo de edad,
están asociadas en una proporción importante con efectos de medicamentos, especialmente los que afectan la presión arterial o el sistema nervioso central. ¿Has revisado con tu médico en los últimos 2 años si todos los medicamentos que tomas siguen siendo los más adecuados para tu situación actual? Esa es quizá la pregunta más importante que puedes hacer en tu próxima consulta. Antes de llegar al factor número 1, necesito hacer una pausa. Porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de escuchar información como la que acabamos de revisar, y si no lo mencionamos ahora, puede hacer que todo lo anterior pierda su efecto. El primer error es la parálisis por información. La persona escucha 7 factores que influyen en la longevidad, y en lugar de elegir uno para trabajar, siente que tiene que cambiar todo al mismo tiempo. Eso es imposible, y por eso no cambia nada. La evidencia sobre cambio de hábitos es clara. Una modificación sostenida en el tiempo tiene más impacto que 7 cambios simultáneos que duran 2 semanas. Elige uno solo de los factores que revisamos hoy, el que más sientas que se aplica a tu situación, y trabaja en ese durante un mes. Solo uno. El segundo error es asumir que estos factores no aplican porque uno se siente bien. La característica más importante de casi todos los factores que revisamos hoy es exactamente esa. No duelen, no se sienten, actúan en silencio. La hipertensión no avisa. La sarcopenia ocurre gradualmente. El aislamiento se normaliza. El déficit de sueño se vuelve la nueva base. Sentirse bien no es lo mismo que estar bien en todos los marcadores que importan para los próximos 15 años. Y el tercer error, que está directamente conectado con el factor número 1, es el más común y el más difícil de ver desde adentro. Es el que más personas tienen sin reconocerlo. Y es el que, cuando se entiende, genera más conversaciones inmediatas con el médico que cualquier otro punto de esta lista. Aquí es donde muchas personas se detienen, porque lo que viene es lo que más directamente determina si alguien llega a los 80 o no, y lo que menos figura en las conversaciones cotidianas sobre salud después de los 60. Conocí doña Silvia, de 69 años, en Bogotá. Le había dicho a su hija durante 2 años que estaba bien, que solo estaba cansada, que era la edad, que ya no tenía ganas de salir mucho porque las rodillas le molestaban, que comía menos porque no tenía hambre, que dormir mal era normal a su edad. Su hija lo escuchaba y lo aceptaba porque doña Silvia no lloraba, no hablaba de tristeza, no decía que se sentía sola. No parecía deprimida en el sentido que su hija entendía la palabra. Lo que muy pocas personas saben es que la depresión en adultos mayores frecuentemente no se presenta como tristeza visible. Se presenta como fatiga, como pérdida de apetito, como falta de motivación, como retraimiento gradual, como la sensación de que ya nada importa demasiado. Esos síntomas se confunden fácilmente con el envejecimiento normal porque muchos de ellos se parecen superficialmente a cambios que sí son normales con la edad. Y ese parecido hace que la depresión en personas mayores sea sistemáticamente subdiagnosticada y subtratada. Pero su impacto biológico es devastador. La depresión no tratada en personas mayores de 60 años está asociada con aceleración documentada del deterioro cognitivo, mayor riesgo cardiovascular, peor respuesta inmune, mayor tendencia al sedentarismo y al aislamiento, que a su vez retroalimentan la depresión en un ciclo que se profundiza con el tiempo. Especialistas en psiquiatría geriátrica señalan que la depresión en adultos mayores tiene una tasa de mortalidad asociada significativamente mayor que en poblaciones jóvenes, en parte porque no se reconoce, en parte porque no se trata, y en parte porque genera comportamientos que por sí mismos deterioran la salud física. Y esto cambia completamente la forma de verlo. No estamos hablando de tristeza pasajera ni de mal humor. Estamos hablando de una condición médica con mecanismo biológico real, con tratamientos efectivos disponibles, con tasas de respuesta al tratamiento comparables o superiores a las de la depresión en poblaciones jóvenes, y con un impacto sobre la longevidad y la calidad de vida que ningún otro factor de esta lista supera cuando no se atiende. Doña Silvia, cuando finalmente su médico de familia le hizo las preguntas correctas en una consulta de rutina, reconoció que llevaba casi 2 años sintiéndose así. 3 meses después de iniciar tratamiento, su hija dijo que era como si su madre hubiera vuelto. No porque estuviera eufórica ni transformada de manera exagerada, sino porque había recuperado el interés por las cosas, el apetito, las ganas de salir. «Pensé que era la edad», dijo doña Silvia.
Nadie me había preguntado si me sentía triste. Me preguntaban si me dolía algo. Si hay alguien en tu vida mayor de 60 que en los últimos meses ha reducido su actividad, come menos, duerme mal, se ha atraído de sus relaciones sin una causa física evidente, esa conversación vale la pena. No para alarmarse, para preguntar. Y si eres tú quien se reconoce en alguna de esas descripciones, hablar con tu médico sobre cómo te has sentido emocionalmente es tan importante como hablar sobre la presión arterial o el azúcar en sangre. Quiero decirte algo que me parece central después de todo lo que revisamos hoy. Estas 7 razones no son una lista de amenazas, son una lista de oportunidades. Porque si el 70 u 80% de la diferencia en longevidad depende de factores modificables, entonces hay espacio real para actuar. No garantías, pero sí probabilidades que se pueden mover en la dirección correcta. Hay una forma estructurada de organizar la salud después de los 60 que muy pocas personas conocen. No se trata de tomar más medicamentos ni de hacerse más exámenes. Se trata de identificar cuáles de estos factores están presentes en tu vida, cuáles tienen mayor peso en tu situación específica y cuáles son los ajustes más simples y más sostenibles para cada uno. Poca gente aprende a montar ese mapa personal de salud, pero las personas que lo hacen llegan a los 80 con una relación con su propio cuerpo que es más consciente, más activa y más libre. Seguir caminando solo, seguir eligiendo qué comes y cuándo, seguir siendo tú quien decide cómo usa su tiempo, seguir viendo crecer a las personas que amas. Eso es autonomía. Y se construye factor a factor, decisión a decisión, antes de que los problemas lleguen a decir la última palabra. Porque una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y esa diferencia, acumulada a lo largo de los años, es exactamente lo que separa a quienes superan los 80 con vitalidad de quienes no llegan con calidad. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Un mapa claro de los factores que más pesan en la longevidad después de los 60. No teoría, no generalidades, sino razones concretas con evidencia detrás y con implicaciones prácticas reales. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Revisamos 7 razones por las que muchos no alcanzan los 80. El sedentarismo progresivo que se instala cuando el entorno elimina las razones para moverse. El déficit crónico de sueño. El aislamiento social gradual. La hipertensión arterial mal controlada que trabaja en silencio contra el corazón y el cerebro durante años. El déficit proteico en la dieta que acelera la pérdida muscular y con ella la independencia física. La polifarmacia sin revisión periódica que genera efectos secundarios que se confunden con síntomas de la edad. Y la depresión no tratada o minimizada, el factor que más directamente acorta el tiempo y la calidad de vida en esta etapa, y el que más frecuentemente pasa desapercibido. 7 razones, 7 conversaciones que vale la pena tener. Con tu médico, con tu familia, contigo mismo. El objetivo de este canal no es que llegues a los 80 por obligación, sino que llegues con ganas, con claridad, con la sensación de que todavía hay mucho por vivir y que las decisiones que tomas hoy están construyendo ese futuro. Porque la diferencia real entre envejecer y envejecer bien no siempre está en el diagnóstico que te dieron a los 65, a veces está en los factores que nadie revisó, en las preguntas que nadie hizo, en los ajustes pequeños que, aplicados con constancia, construyen una salud más sólida año tras año. No pienses que trabajar en estos factores es un sacrificio. Piensa que es la inversión más rentable que existe, en los años que vienen, en la vitalidad que quieres tener, en la autonomía que quieres preservar. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De las 7 razones que revisamos hoy, ¿cuál es la que más sientes que se aplica a tu situación o a la de alguien cercano? No para alarmarte, sino para que puedas llegar a tu próxima consulta médica con esa pregunta concreta. A veces la conversación que más necesitamos es la que más postergamos. Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y que todavía no sabe por dónde empezar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.